Ya tenemos a nuestro compañero Javier en otra ciudad que ha sido pues emblema de 3 religiones, de 3 culturas. Javier, ¿dónde estás exactamente? Salam aleikum, queridos amigos, estamos en un mirador estupendo de la ciudad de Toledo, una ciudad que, como muy bien habéis dicho, es pues un auténtico nudo de culturas que todavía se perciben en sus arquitecturas y sobre todo pues en el carácter de las gentes. Que nos está haciendo una pregunta. ¿Esma? Sí, tenemos un pequeño problema de... No se escuchó. Sí, cuéntanos, ¿con quién estás? Ahora. Y explícanos un poco qué es exactamente lo que se ve a tus espaldas. Muy bien, pues yo creo que esto nos lo va a explicar muy bien un guía oficial de esta ciudad. Se trata de Adolfo Ferrero. Bienvenido, Adolfo. Bienvenido. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué es lo que hace a esta ciudad tan especial? Pues yo creo que lo que hace a Toledo tan especial es que Toledo está unida a la historia de España prácticamente como ninguna otra hasta el siglo XVI. Y lo es por dónde está ubicada. Toledo está en lo alto de un peñasco y alrededor del peñasco lo que hay es un río, el río Tajo, que está justo allá abajo, está metido justo en lo profundo de ese estrecho valle. Como decía Esma, nos preguntaba ¿qué es lo que se ve desde este mirador? Pues tenemos justo enfrente de nosotros el barrio judío. Todo el barrio judío, donde está, bueno, pues todo este pueblo estuvo asentado durante buena parte de la historia de la ciudad. Tenemos una de las sinagogas que se ve justo enfrente de nosotros. Al fondo se ve el monasterio franciscano de San Juan de los Reyes y toda la judería ella misma, en este oeste de la ciudad, por donde el río se vuelve a ir de camino hacia Talavera de la Reina y Portugal. Muy bien, hablamos de una ciudad inseparable de su río, una ciudad que la vertebra realmente el río. El río yo creo que es el alma de la ciudad. El río rodea 3/4 partes de la montaña y debido a esa protección que antiguamente era esencial que hace el río, aquí se asentaron todos los pueblos que han pasado por la península ibérica. Romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han buscado la protección de esta roca y por eso prácticamente Toledo ha sido, yo diría que la ciudad más importante de España hasta el siglo XVI. Una ciudad sobre un túmulo. Sí, es una roca granítica y de hecho hacia Madrid, justo después de esta ciudad, lo único que hay es arcilla. A mi espalda, dirección a los Montes de Toledo, todo es granito y el río se encajona en una grieta del granito y va perforando un estrecho valle que, bueno, pues que protege la montaña, lo convierte en una fortaleza natural inexpugnable. No, se puede decir que la elección es inmejorable, ¿verdad? Inmejorable. De hecho, la ciudad de Toledo no ha sido conquistada nunca por la fuerza, debido a ser casi una fortaleza perfecta. Donde no hay río, que es la parte norte, se construyeron enormes murallas en época romana y visigoda y luego en la época musulmana la gran muralla de casi 3 kilómetros que va desde río a río protegiendo ese flanco, así que casi imposible de conquistar. Aquí las comunidades religiosas convivieron bastante en paz y tenemos ejemplos paradigmáticos, sobre todo con la Escuela de Traductores de Toledo, pero también hay otros ejemplos, ¿verdad? Bueno, se conoce a Toledo principalmente hoy en día por ser esta ciudad de las 3 culturas o de la buena convivencia, debido a la buena convivencia, la coexistencia que hubo en esta ciudad de religiones durante buena parte de la Edad Media. Se puede decir que casi 600 o más de 600 años en esta ciudad se convivió en paz, entendiendo esa buena convivencia como como yo diría, un juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Bien, estamos hablando de una ciudad muy mudéjar. ¿En qué se caracteriza el mudéjar? Bueno, pues el mudéjar se caracteriza en una mezcla de la tradición musulmana, de las decoraciones musulmanas con la tradición y las decoraciones de los cristianos, en un principio del estilo románico y más tarde del gótico. Esa fusión de tradiciones es lo que caracteriza la ciudad de Toledo y por ende buena parte de los monumentos que hay en la ciudad. Es el estilo mudéjar que caracteriza a Toledo sin ninguna duda. Especialmente el ladrillo, esas fachadas en ladrillo con esas figuras geométricas, es muy típico de aquí, ¿verdad? Muy típico, el uso del arco de herradura, del arco polilobulado, de la cerámica, de la yesería de juego geométrico o de carácter vegetal, de los techos de madera de tradición musulmana también. Eso es, yo creo, que el estilo que se caracteriza a Toledo. Los turistas deben de sentirse realmente asombrados cuando vienen aquí por primera vez. Llevas muchos años trabajando aquí en Toledo. Llevo casi 7 años trabajando y sí, la verdad es que el turismo cuando viene a Toledo se queda fascinado porque es una ciudad que se ha quedado anclada en el tiempo y que todavía muestra la esencia de una ciudad medieval, donde además te encuentras una fusión de lo musulmán con lo cristiano como te la encuentras en pocos sitios más. ¿Qué edificios destacarías de gran importancia?
En general, bueno, evidentemente la catedral, porque Es impresionante. es yo creo que una de las catedrales más ricas, evidentemente, de España y del mundo. Y aparte de la catedral, a mi espalda, en el pleno barrio judío, tenemos la sinagoga. Es ese barrio judío. Justo aquí a nuestra espalda está el barrio judío, y yo destacaría, junto con la catedral, la sinagoga del Tránsito. Fue sinagoga judía, decorada, se cree que por musulmanes, incluso venidos de Granada, porque el que la construye era tesorero mayor del rey Pedro I de Castilla, con un poder económico tremendo, y el interior es una decoración musulmana, tal cual nos podríamos encontrar, por ejemplo, en determinadas partes de la Alhambra de Granada del siglo XIV, yeserías de juego geométrico preciosa. ¿Qué es lo que más les asombra a los turistas? Yo creo que eso, esa fusión de culturas que hay en Toledo, que los judíos hayan dejado aquí una impronta muy importante. Por ejemplo, un japonés dice, bueno, bien, ¿qué es eso de las tres culturas? ¿No? Bueno, el japonés, al japonés hay que explicárselo un poquito más profundamente, porque todo lo que es, esas religiones que a él le pillan un poquito más aparte que explicárselo, pero sí le fascina mucho la coexistencia, esa buena convivencia que hubo, y sobre todo el pozo que ha quedado, que el perfume yo diría que el perfume en esta ciudad es más musulmán que otra cosa, ¿no? De esos musulmanes que se quedan, a los que llamamos mudéjares, debido a que el rey de Castilla ya conocía a Toledo antes, sabía que los musulmanes habían sido tolerantes con los cristianos, y cuando él reconquista la ciudad y se los quita a los musulmanes, él les permite quedarse. Y a esos a los que llamamos mudéjares, que es una palabra que viene del árabe que significa domesticado, porque desde el sur, desde el Al-Ándalus, llamaban domesticados a los que se habían quedado en territorio cristiano, como llaman esos unos traidores, ¿no? Y esos domesticados que se quedan, esos mudéjares, son los que, con un nivel intelectual y unas artesanías impresionantes, se les van a transferir a los cristianos, y todo se va a fundir en algo nuevo, que es la esencia, yo diría, de la ciudad de Toledo. Muy bien, además tenemos una mezquita maravillosa, denominada de Bab Mardún, actualmente se conoce como del Cristo de la Luz. Es una mezquita de más de 1000 años de antigüedad. Pues sí, según las inscripciones que aparecieron ya hace tiempo en la fachada principal, la mezquita es del 980, y es desafortunadamente la única que queda completa, y queda completa porque pues fue convertida en iglesia. El resto de las mezquitas fueron destruidas allá en el siglo XIII, y esta, por haber sido convertida en iglesia, pues afortunadamente ha llegado hasta nosotros, un sitio maravilloso. Por último, ¿cuál es tu lugar preferido de esta ciudad? Mi lugar preferido es la sinagoga del Tránsito. Yo creo que es un sitio que habla muy a las claras de la buena convivencia, un sitio que ha sido sinagoga judía, decorada a la musulmana por musulmanes, al menos eso se piensa, convertida en iglesia. O sea que no hay monumento en Toledo que hable mejor y más a las claras de esa buena convivencia que se dio aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Adolfo. Ha sido un auténtico placer compartir contigo estos momentos. Te deseamos lo mejor en esta estupenda ciudad, y nosotros pues vamos a dar paso a un vídeo que grabamos a propósito de la Escuela de Traductores de Toledo, todo un paradigma de convivencia. Os pasamos con este vídeo. Hasta pronto. Assalamu alaikum. La llamada Escuela de Traductores de Toledo es uno de los paradigmas más hermosos que se crearon en la antigua Al-Ándalus. Su origen es variado y dilatado a lo largo del tiempo, y responde a diferentes fases históricas. La ancestral ciudad de Toledo sirvió de centro difusor de conocimiento para toda Europa, en constante interacción, donde los sabios de diversas nacionalidades, de toda creencia y condición, se dedicaban al estudio de disciplinas científicas y sagradas, integradas en un conocimiento holístico de la realidad. Lo que hoy llamamos Escuela de Traductores de Toledo responde a la denominación de un fenómeno cultural que se produjo en esta ciudad entre los siglos XII y XIII. En realidad, la denominación no se incorpora a la historia hasta el siglo XIX. Es en ese momento un historiador francés, Aimable Jourdain, quien habla por primera vez de un collège de traducteurs. El término hace fortuna y llega hasta hoy. Llega hasta hoy arrastrando una cierta confusión, porque en el término escuela todos interpretamos que hay un centro con unas aulas, un director y una actividad docente. Esto no es así. ¿Qué ocurrió realmente entre los siglos XII y XIII en Toledo? Y esto que se ha dado en llamar Escuela de Traductores, ¿a qué responde realmente? Para entenderlo hay que remontarse un poco más atrás. Hay que viajar al Bagdad del siglo IX, a la corte del califa Al-Ma'mún, un hombre que se rodea de sabios, de científicos, matemáticos, y que manda a traducir del griego al árabe todo el saber clásico, desde Aristóteles a Platón, pasando por Galeno o Euclides, y lo pasa del griego al árabe. Ese saber queda instalado en la corte de Al-Ma'mún, en el siglo IX. De allí
va a viajar a Córdoba, a la Córdoba califal. Se habla de la biblioteca de Al-Hakam II, con más de 400.000 volúmenes. Una parte de esa obra es todo ese saber griego, persa, helénico, antiguo, que ha llegado de Oriente. Como llega la luz de Oriente, llegó el saber a Córdoba. Con la caída del califato de Córdoba, una gran parte de la biblioteca de Al-Hakam II viaja a Toledo. Tenemos que el Almagesto de Ptolomeo está en Toledo. El canon de Avicena está en Toledo. Este hecho tan singular, estamos ya en el siglo XI-XII, la corte de otro rey llamado Al-Mamun, en este caso Al-Mamun toledano, alberga todo este saber. Desde las alturas de esta ciudad se divisó una Al-Ándalus que se proyectó más allá de los Pirineos. Esta ciudad está tan imbuida de historia que no hay una sola calle en la que no tengamos una historia que contar o un antiguo alminar que admirar en su prodigiosa ejecución, alminares que se sitúan en pleno corazón de la antigua Celtiberia. Una ciudad amada por judíos, cristianos y musulmanes, codiciada y deseada en un espacio urbano tan inolvidable como entrañable. Hay que hablar de 3 circunstancias que son particulares en Toledo. Por un lado, esta biblioteca enorme, que se suma a otras bibliotecas particulares que se conocen, cuyos fondos se conocen y cuyos propietarios, bibliófilos, que habían viajado a Oriente buscando este conocimiento, habían recopilado. Estamos hablando de la biblioteca del Hanasi, por ejemplo, o del Ansari, grandes bibliotecas que están aquí en Toledo y que tienen este saber árabe, no solo el griego antiguo, sino también el que han hecho los propios árabes a lo largo de la historia. Estoy pensando en Averroes, por ejemplo, ¿no? Estos libros estaban aquí. Primera circunstancia. Segunda circunstancia que permite que estos libros, llegado un momento, en el siglo XII y XIII, pasen del árabe al latín. Recordamos el viaje del griego a través de Alejandría, de Salerno, llegan a Córdoba, de Córdoba viajan a Toledo y ahora están aquí. Junto a los libros, ¿qué más hay? Hay una población multilingüe, multiconfesional, y hay un mecenazgo. En una primera etapa ese mecenazgo viene de manos de la Iglesia, a través del arzobispo don Raimundo. Y en una segunda etapa, ya en el siglo XIII, tras un periodo de transición, con el mecenazgo que viene de la corte de manos del rey Alfonso X. Estos mecenas hacen traducir ese saber griego antiguo, ese saber árabe trasvasado, hacen traducirlo aquí, en Toledo, en los siglos XII y XIII, del árabe al latín. Este fenómeno es lo que hoy llamamos Escuela de Traductores de Toledo. Este saber se traduce al latín en una primera fase y posteriormente a la lengua romance castellano, sentando las bases de lo que luego será nuestra lengua castellana. Es aquí donde se sientan las bases a partir de esas traducciones. ¿De qué traducciones hablamos? Hablamos del canon de Avicena, de la Isagoge, hablamos del Almagesto de Ptolomeo, en fin, de obras de alquimia, de matemática, de astrología, de astronomía, del lapidario. Hablamos de grandes obras de la historia, de la literatura y de la ciencia universal que habían llegado desde Oriente y que aquí, hicieron posible su paso a Europa en un momento en que en Europa, en la Universidad de París, en la Universidad de Lovaina, en la Universidad de Bolonia, no se conocía el neoplatonismo. Se habían quedado en el saber de, conocían el Timeo de Platón, algo de los escolásticos y poco más. Todo este conocimiento que pasa a Europa sienta las bases del Renacimiento. Hoy Toledo vive de un pasado glorioso y de un presente prometedor. La Escuela de Traductores de este Toledo contemporáneo representa el esfuerzo constante de aquellos que han dedicado su vida a unir mundos diversos que durante mucho tiempo eran uno solo.